Habíamos estado viendo entonces en cuanto a equilibrio químico que en una reacción reversible ocurrían dos reacciones a la vez. La reacción directa, que va de reactivos hacia productos, hacia la formación de productos, y la reacción inversa, que va de productos y se descompone en los reactivos. Por eso se lo escribe con una flecha que va hacia los dos lados. Para calcular el equilibrio, cuando tenemos la ecuación con sus coeficientes balanceados, lo que hacemos es poner el cálculo de equilibrio, las concentraciones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. En este caso, en este ejemplo, sería como producto tenemos a C, vamos a poner la concentración de C elevado al coeficiente que tenga, sobre la concentración de A elevada a su coeficiente por la concentración de B elevada a su coeficiente. Y como datos, la constante de equilibrio nos ayuda a ver que si Kc es mayor a 1, eso quiere decir que hay un desplazamiento hacia la derecha. O sea que en el equilibrio la mayoría del reactivo se transformó en producto. En cambio, si Kc es menor a 1, nos muestra que en el equilibrio la mayoría de los reactivos queda sin reaccionar, por ende se forman pequeñas cantidades de productos y el desplazamiento es hacia la izquierda. Ahora, cuando tenemos concentraciones que no sabemos si están en el equilibrio, se usa lo que se llama cociente de reacción. En este caso se calcula de la misma manera que la constante, la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, todos elevados a su coeficiente estequiométrico, pero la única diferencia es que podemos utilizar concentraciones que no sepamos si están en equilibrio o no. Lo importante es que el sistema siempre va a tender al equilibrio. Entonces, si yo obtengo un valor de QC, del cociente de reacción, que es menor a Kc, como el sistema va a tratar de llegar al equilibrio, necesita aumentar el valor de QC. Entonces, para conseguirlo, se va a desplazar hacia los productos. O sea que lo que va a ocurrir es la reacción directa. La reacción inversa va a seguir ocurriendo, pero en mayor medida se va a dar la reacción directa, la que va de reactivos a productos. En cambio, si QC es mayor que Kc, para que este sistema alcance el equilibrio, necesito que disminuya QC. Y esto lo va a conseguir con la formación de productos, con la formación de reactivos. O sea que va a favorecer la reacción inversa. Decimos que el desplazamiento es hacia los reactivos y la que se ve favorecida es la reacción que va de productos a reactivos. Cuando QC es igual a Kc, el sistema se encuentra en equilibrio químico.
Cuando hay perturbaciones en el sistema, se usa el principio de Le Chatelier. Este principio nos dice que si un sistema se encuentra en equilibrio y se le modifica algunos de los factores que pueden influir en el equilibrio, que pueden ser la temperatura, la presión o la concentración, el sistema va a evolucionar de tal forma que vuelva a hallarse en equilibrio. Entonces se va a desplazar en el sentido que tienda a contrarrestar la variación que se le hizo. Por ejemplo, si tenemos un aumento de temperatura, el sistema se va a desplazar en el sentido en que la reacción sea endotérmica. En toda reacción, la entalpía me va a decir si la reacción es exotérmica o endotérmica. ¿Sí? Si tiene signo negativo es exotérmica, si tiene signo positivo es endotérmica. Siempre la entalpía me va a dar el valor de la reacción en forma directa. Entonces, si en forma directa la reacción es exotérmica, en forma indirecta la reacción va a ser endotérmica. Al haber un aumento de temperatura, el sistema va a buscar contrarrestar este aumento, favoreciendo la reacción que sea endotérmica. En cambio, si se da un aumento en la presión, que si aumenta la presión, a la vez se está produciendo una disminución del volumen, entonces en este caso el sistema se va a desplazar hacia donde haya un menor número de moles en estado gaseoso. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos nitrógeno gaseoso que reacciona con hidrógeno gaseoso para formar amoníaco, el sistema se desplazaría si hay un aumento de la presión para favorecer la reacción que tenga menor cantidad de número de moles. De este lado tenemos 2 moles, mientras que de este tenemos 4. Así que la que se vería favorecida sería la reacción directa. Y cuando tenemos una variación de la concentración, va a suceder lo mismo. El sistema va a buscar compensar esas faltas, se van a modificar las concentraciones de todos los reactivos y productos, pero se va a volver a obtener el mismo valor de Kc. Siempre que no haya variación en la temperatura, el valor de la constante de equilibrio no va a cambiar. Entonces, vamos a ver un ejemplo con esta fórmula. Sin importar cuáles sean las condiciones iniciales, suponiendo que esto ya se encuentra en equilibrio, si se produce una variación, como puede ser, por ejemplo, un aumento en uno de los reactivos, que lo vamos a poner como una letra A, el aumento en la concentración de uno de los reactivos, el sistema va a intentar compensar eso.
Entonces, como ahora tiene más reactivo del que necesita, lo que va a hacer es favorecer la reacción directa. ¿Sí? Entonces, aunque yo voy a tener ahora mayor concentración de la que tenía de nitrógeno en este caso, a esa concentración el sistema le va a quitar reactivos para la formación de productos. De esa forma, al aumentar el producto, va a poder volver a encontrar la constante de equilibrio. En cambio, si yo lo que hago es extraer uno de los reactivos, una parte de los reactivos, el sistema va a intentar compensar esa extracción. Entonces, para hacerlo, va a buscar que se forme más reactivo y eso va a incluir la disminución del producto, siempre con los coeficientes estequiométricos. De esa manera va a compensar el cambio en la concentración que hubo. Otras de las cosas que se puede dar es que yo tenga un aumento en la cantidad de producto. Como ahora el sistema tiene más producto del que tenía en el equilibrio, va a buscar compensar eso, favoreciendo la reacción inversa, ¿no? Así que va a descomponer el producto para formar más reactivos, hasta que consiga llegar a la constante. Y si se diera el caso contrario, donde yo quito del reactivo, entonces a esa nueva concentración que yo voy a tener, que va a ser menor a la concentración que tenía en el equilibrio, el sistema va a intentar compensar esa pérdida mediante favorecer la reacción directa. ¿Sí? O sea que va a ir de reactivos a productos. Vamos a verlo con un ejemplo donde no vamos a estar hablando de ninguna sustancia en particular y vamos a utilizar números enteros, pero la idea es poder comprender esta idea de que aunque hay modificación en las concentraciones, igualmente el sistema siempre busca el equilibrio. Supongamos que tenemos una constante donde la concentración del producto es 3 y la concentración de los reactivos 3 y 2. Esto me va a dar que la constante de equilibrio es igual a 1 medio, es decir, 0,5. Ahora, si hay alguna variación, ¿no? Como puede ser que yo, por ejemplo, agregue uno de los reactivos, el sistema se va a modificar. ¿Sí? Supongamos que yo ahora agrego algo de reactivo, no importa cuánto. El sistema lo que va a intentar hacer es disminuir esa concentración de reactivos y favorecer la producción de productos. Entonces, a las concentraciones que yo tenía inicialmente se le van a producir modificaciones. Esto va a hacer que me quede en reactivos un aumento en la concentración y en productos una disminución. La constante de equilibrio no va a cambiar porque
no hubo variación de la temperatura. Así que va a seguir siendo un medio. Hasta me equivoqué. Perdón, vamos a volver a plantear esto. ¿Sí? Supongamos que yo tenía esto, dijimos, en equilibrio y aumento la concentración de uno de los reactivos, con lo cual paso a tener las nuevas concentraciones que no están en equilibrio. Entonces, con eso voy a calcular la constante. Para eso, el sistema, como dijimos, va a evolucionar de manera que favorezca la formación de productos para equilibrar el aumento de reactivos. Entonces, mi nueva constante me va a quedar de esta manera. Y dijimos que la Kc sigue valiendo un medio. Voy a aplicar el cuadrado de un binomio. Me va a quedar 12 menos 8x más x cuadrado. Lo paso multiplicando para el otro lado y me va a quedar 6 menos 4x más un medio de x cuadrado. Y ahora igualo a 0 y me queda 3 menos 5x más un medio de x cuadrado. Con esto voy a resolver por Bhaskara y me va a quedar que x es igual a 0,64. De las dos opciones que me da, la otra es más elevada de lo que son las concentraciones, por lo cual no es una opción. Y con con este resultado de solución de x, voy a calcular las nuevas concentraciones. 6 menos 0,64, 2 menos 0,64 y 3 más 0,64.